Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche de la Escuela de Guerra Espiritual. La noche del día miércoles 28 se inicia también la noche del día 46 de la cuenta del Sefirot Omer o la cuenta de las gavillas. Hoy tenemos en nuestra comunidad y también el compromiso con nuestra radio mesiánica y para todo aquel que se quiera conectar y aprender más de esto de espiritualidad y de la guerra espiritual, recordando que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en el Señor y son para destrucción de todo argumento que venga en contra de la verdad. Entonces, perdón, tenemos allí una batalla mental y pues cuando se pierde la batalla mental, pues se ve manifestada en el mundo físico. Y es por eso la importancia que tiene el aprender de la guerra espiritual, pero la verdadera guerra espiritual, no la manipulación, de que si no me pagan entonces no enseño, de que, bueno, cualquier cantidad de cosas que el sistema económico, político y religioso pues toma para engañar a la gente o a las personas incautas. Precisamente las escrituras nos dicen pues que lo hagamos de gratis, y de gratis es de gracia, no necesariamente porque no haya que aportar, sino por la exigencia, y es por eso que nos soltamos en esta noche del día 46 de la cuenta de las gavillas del Sefirot Omer, el Nexa del Malhut. Bueno, Nexa es la palabra hebrea para denotar una esfera dimensional o un pensamiento de luz o una dimensión o una sefirot en hebreo, que quiere decir victoria, perseverancia, persistencia, y está ligada a los sueños, a la revelación de los sueños, porque uno en sueños se da cuenta antes de que suceda en el mundo físico, porque los sueños son más reales que el mundo físico. Por eso en visión y revelación y sueños viene el nexa, el triunfo, la victoria y la perseverancia, una cosa ligada a la otra. Esa es la espiga que se trae a la gavilla de Malhut. Recuerde que aquí la espiga es una manera de cómo cosechar, y viene pues la conclusión de esa cosecha el día 49, y esto para que en el día 51 esto entienda por qué ese día de Shavuot se manifestó lenguas como de fuego sobre las cabezas de los discípulos de Yeshua. Bueno, entonces esto Nexa de Malhut, o el sueño, la perseverancia, la visión en el reino, es cómo vives. Tus sueños, tus propios sueños son más reales que el mundo físico, porque el mundo físico es pasajero y los sueños se pueden eternizar. Por eso, pues, para lograrlo, para traer la espiga del Nexa a la gavilla del Malhut, hay que preparar nuestros sueños con un final feliz. Nadie te cobra ni te impide que sueñes con ese final feliz. Es allí donde entendemos todo lo orográfico que es la escritura, las parábolas, lo que en hebreo se conoce como el machal o el reino. Entonces, bueno, aparecen en esta ocasión pues las estructuras angelicales de guerra y las personas aptas para mover esa estructura angelical. Los actos para la guerra es el tema de hoy, empezando el libro de Babimbaro en el desierto, mal llamado Números, que inicia así, haciendo la cuenta de los actos para la guerra. Bueno, ¿cómo me convierto en un acto para la guerra? Recuerde que los guerreros son los que tienen el botín, y por eso, y los que defienden pues el territorio, el país, y en este caso pues la guerra espiritual pues defiende esto precisamente, todo el bienestar de lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Bueno, escuela de guerra espiritual. Hemos elegido
los actos para la guerra y entender que esos actos para la guerra pertenecen y son parte y dirigen los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Como suena muy bonito, suena muy especial el ser comandante y jefe de los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Y recordemos que Elías puso a su servicio el profeta Elías cuando le veían lo que protegía en sus acciones físicas, el que lo veía, el que observaba lo que había en su entorno, decía: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esos carros son la Merkabah, y la gente de a caballo son ejércitos. Entonces esos ejércitos que son espirituales, bueno, por eso, para que se vean en el espíritu hay que abrir los ojos del entendimiento y entonces poder observar que son más los que nos cuidan que los que nos persiguen. Allí cambia nuestra percepción. Bueno, el rey David no vio al gigante como todos los otros guerreros de los hijos de Israel que estaban en la confrontación contra Goliat. El rey David vio fue los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. ¿Cuál era la diferencia del rey David? ¿Qué es lo que nos hace diferentes y por qué no faltará rey en Israel que no descienda de la descendencia de Israel, de la descendencia de David? Porque David quiere decir amoroso. Y cuando nosotros tenemos el carácter de David, conforme el corazón de Elohim, de Dios, que Dios es amor, y ese sentimiento del amor viene a nuestras vidas, entonces nos podemos acceder a esos escuadrones de los ejércitos del Dios viviente, y ahí es donde podemos destruir a los gigantes. Los gigantes del mundo físico son débiles en el mundo espiritual, y por eso pues se requiere entender los distintos niveles del alma. Esos niveles de conciencia del alma vienen a establecer ese magén, ese escudo de guerra. Bueno, y por eso ese escudo de guerra tiene 12 intersecciones o 12 puntos de encuentro que no son simplemente un mapa, sino un camino. Que no es una foto de mal llamada estrella de David, que es un estandarte de guerra, un escudo de guerra, un mapa de cómo se puede desplazar en todo tiempo, a toda hora, para pasar las dificultades en el desierto. Esas son 12 cualidades espirituales, y por eso pues no necesariamente son 12 tribus ni 12 discípulos, sino poner en práctica esas cualidades espirituales. Todo esto se inicia en la mente, y es allí donde empezamos a aclarar los términos. La palabra para mente, o mejor pensamiento, que es la idea que llega a la mente, ese pensamiento, la palabra pensar se puede traducir como comida para el animal. ¿Y por qué le tradujeron pensar? Porque viene del latín pensum, que significa ración o comida para el animal, o la porción que se le repartía a cada animal. Obviamente entonces se le llamaba pensum, y entonces de ahí viene la palabra pensar. Pero en el hebreo el pensamiento es un menjasé, y no es porque es una ración del animal, que obviamente es un pensamiento animal, un pensamiento de la naturaleza animal. Este menjasé es pensamiento con la naturaleza divina, y sucede cuando la idea, la luz, el sefirot, la emanación divina, la esfera dimensional, como lo puedas o quieras entender, llega a la mente, y entonces allí se convierte en luz. Ese espacio de la mente, del cráneo, se convierte en luz. Entonces esa idea, cuando viene del animal, es luz, pero se manifiesta en este mundo como tinieblas o ignorancia, porque es un carácter que solo quiere recibir y no dar. Es contrario al carácter de Elohim, de Dios. Entonces pues
tanto un mundo como el otro, tanto un pensamiento, el pensamiento elevado, como el pensamiento de la naturaleza animal, que son ideas, cada una de esas ideas se convierte en materia a través de las palabras. Y por eso hay un traslado de la mente al mundo exterior a través de una palabra. Y por eso las palabras maldichas lo que traen son pensamientos errados, pensamientos contrarios al pensamiento de Elohim. Allí se forman las naciones. Y entonces ahí está la batalla en la mente. Para ser contados como actos para la guerra, hay que tener una mente elevada, una mente con un propósito. Por eso a cada una de las tribus se le asignó una bandera, un propósito por el cual voy a manifestar ese pensamiento, y ese propósito debe de ser para bien y no para mal. Por eso ni siquiera piensen mal del hermano. Entonces allí se le asigna un lugar en la estructura angelical del emblema o del mapa o del GPS para la guerra espiritual, y se conoce como el Magén, y se le atribuye a David, pero está aquí en la manera de acampar cada una de las tribus en el desierto. Entonces, esos mundos angelicales o esos niveles del alma elevado o nivel de la emoción reparada, que fue lo que se creó cuando se creó al hombre. Y entonces lo hacemos como pregunta: ¿qué fue lo que realmente se creó? Entonces vino una diferencia entre el hombre animal y el hombre conectado con lo divino, de acuerdo a los pensamientos. Entonces, por eso el pensamiento creativo, conforme al pensamiento del Creador, nos hace imagen y semejanza a Él. Es allí donde nos hacemos parte de estas estructuras o de estos ejércitos celestiales o escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Entonces, bueno, la reparación de la conexión de esas 10 emanaciones de luz, de esos 10 mandamientos o enunciados, pues nos permite tener un traslado de las tinieblas a la luz por una conexión. O cuando no los ponemos por obra, pues viene la desconexión. Entonces viene un orden o viene un caos. Viene una bendición o una maldición. Entonces todo esto obedece pues a la manera de pensar y a la manera de sentir. La mente piensa y el corazón siente. Por eso la mente amorosa, con el sentimiento amoroso, es alguien que tiene el corazón conforme al Creador, como lo tenía David. Entonces, todos esos bloqueos que están en la emoción son los que establecen el trabajo interno que se hace durante estos 49 días de la cuenta de las gavillas o del Sefirot Omer. Note, 49. Tengamos allí muy claro esos números que no son cardinales, sino revelaciones de los mundos superiores. Entonces, pues para eso hay que entender cómo es que funciona el alma, esos secretos del alma. Antes de hablar, vamos a mirar desde la mente de un hebreo, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma humana? Entonces no podemos ir desde lo denso o desde lo material a lo espiritual, desde lo denso a lo sutil, porque entonces no entendemos. Es lo contrario, cuando de lo espiritual se viene a lo físico, o sea, de lo sutil se viene a lo denso. Bueno, y es allí donde hay esos distintos niveles de conciencia entre el cuerpo y el alma. Entonces, el cuerpo es un nivel del alma, solo que es el nivel denso, el nivel físico, el nivel materia. Y a ese nivel se le llama nefes. Por eso se conoce como cuerpo inanimado. Y se le llama nefes. Entonces, cuando nosotros actuamos, pensamos, sentimos y decimos solo lo material, nuestro nivel de alma se llama nefes.
y está asociado con la naturaleza animal. El otro nivel es el nivel Ruach, que es cuando el espíritu entra al cuerpo y a través del aire pasa por la garganta y podemos hablar. Entonces, esa naturaleza del espíritu humano es de acuerdo a lo que esa mente piensa, esa boca dice y ese corazón siente, y es lo que hace. Entonces, allí se establece una conciencia. Ese nivel espiritual es conforme al pensamiento, a la palabra, al sentimiento y a la acción. Si el pensamiento es errado, si las palabras son equivocadas o mal dichas, si los sentimientos son errados, las acciones van a ser erradas, y a eso se le llama espíritu animal. O sea, sube al nivel espiritual pero no se ha reparado, entonces no es apto para la guerra ni para ocupar un espacio entre los príncipes, comandantes y jefes de los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Eso se le llama incircunciso, de mente y de corazón. Teniendo claro esto, sabemos que para poder hacer la guerra hay que subir de nivel de conciencia. El tercer nivel es el Neshama, nivel del alma, que son los intelectos divinos, cuando uno sabe el pensamiento del Creador, las palabras del Creador, los sentimientos del Creador y las acciones de Él, y se conecta con ellas. Allí se eleva ese nivel Neshama. Y entonces, por eso ponemos, así como una gráfica, ponemos, si en lo más bajo es lo material y lo más elevado es lo espiritual, pues ponemos acá el puntico de lo más bajo, que vendría a ser acá, vendría a ser allí. Y eso más bajo, entonces tiene que elevarse, y este vendría a ser como el ombligo del humano. Bueno, aquí es Nefes, aquí es Ruá, y aquí es Neshama. Bueno, ahí la podemos ver. Más arribita está el otro nivel, que es el nivel Hayá o de vida. Pongámosle vida para aquellos que se les olvida el hebreo. Y por último, el quinto nivel es el nivel de la unidad. Se le llama Behiyá. Entonces, esta mapa viene de arriba hacia abajo como este conito. Y lo podríamos, como lo que nos alimenta, como en el ombligo. Bueno, ese puntico dejámoslo claro allí, porque hay que subir los niveles del alma. Del nivel del alma animal al nivel del alma espiritual, pero espiritual no con el espíritu humano o animal, sino con el espíritu divino, para tener el nivel de intelectos divinos o el Neshama, y luego con esos intelectos divinos puestos por obra tenemos vida, y luego al tener vida tenemos una unidad. Entonces, cuando no pensamos en términos de unidad, no pensamos con el pensamiento del Creador. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Entonces, si Dios es uno y nosotros pensamos bien y pensamos mal, aparece el diablo, aparece una división. Entonces, esas personas que aún no han rectificado, o esos soldados que aún no han rectificado, no son soldados de la milicia, no están inscritos o aptos para la guerra. Pueden ir a la batalla, pero pues va a suceder lo que ya tiene: muerte, por pelear con la fuerza sin el poder. O sea, desde la fuerza física, desde lo material, sin lo espiritual, o con lo espiritual errado, equivocado. Bueno, entonces eso es lo que venimos a corregir para poder ser comandantes y jefes de los ejércitos celestiales. Entonces aquí la reparación es de abajo hacia arriba. Ahora,
Cuando viene de arriba hacia abajo, entonces la situación cambia. ¿Por qué cambia la situación de arriba hacia abajo? Porque todo lo que viene de arriba hacia abajo es revelación. Entonces, ese nivel de arriba hacia abajo es diferente. Porque la diferencia es que arriba es el nivel de la unidad. Arriba es el nivel de la unidad. Entonces cuando sabemos que somos uno, estamos en este nivel de arriba. Y ese nivel de arriba, cuando baja, entonces aparecen estos dos cuadritos, estos dos triángulos. ¿Por qué baja? Porque desde arriba podemos nosotros ver la unidad en el espíritu, el ejad, el orden en la manera de pensar, y descendemos con ese orden, y entonces aparece la vida. Y cuando aparece la vida, llevamos vida, entonces con los intelectos divinos, con lo que se dio en el monte Sinaí, el día de Shavuot, las lenguas de fuego. Y cuando tenemos esas lenguas como de fuego, esa luz divina, esa ley de los mandamientos sellada en nuestra mente y nuestro corazón, bajamos y somos espirituales. Allí ya somos ejércitos del Dios viviente, porque bajamos al mundo de la acción, al mundo material, al mundo físico. Y es allí donde Goliat pierde la batalla. Por eso, si unimos nosotros estos dos triángulos, si los unimos, si cambiamos la revelación y entonces unimos ese triángulo que sube con ese triángulo que baja, entonces tenemos este escudo muy emblemático que se llama la estrella de David, equivocadamente se llama Maguen David o escudo de David. En cada una de estas puntas y intersecciones, que son 12, va una de las tribus, y aquí en el centro van los levitas. ¿De qué nos sirve todo esto? Estructuras de guerra. ¿De qué nos sirve todo esto? Entender los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Ahora que explicamos allí someramente en lo físico, lo que se mueve en el mundo espiritual, cuando los niveles de conciencia son elevados y ya no vemos a una persona que está en dificultades, sino que vemos que somos responsables de elevar ese nivel de conciencia y de rectificar esos errores que por ignorancia o por lo que sea esa persona pudo cometer, pues sabiendo que estamos rectificados, pues lo podemos rectificar. Entonces, todos los bloqueos suceden en la emoción, y la emoción tiene 6 emanaciones y una vasija que son 7. Entonces por eso 7 por 7, 49. Allí está la rectificación de todas esas emociones para tener una conciencia elevada y un alma en el nivel de la unidad, en el nivel en hebreo se llama el Vejillá, ese es el nivel del Mesías, cuando lo vemos todo unido. Ese es el nivel del perdón. El perdón es el resultado de una reparación. El perdón es como el arrepentimiento, como volver al principio, como volver a ser uno con Dios, con Elohim. A eso se le llama perdón, pero perdón no es pedir disculpas, y menos lo que está traducido como perdonar una deuda, no. Perdón es volver a ser como éramos en el principio, imagen y semejanza del Creador. A eso se le llama perdón. Entonces por eso es muy importante en la guerra espiritual trabajar en nosotros esa naturaleza animal que no perdona y que vive llena de rencores, esos secretos, de conocer esos diferentes niveles del alma, que pues hoy no vamos a profundizar mucho porque es un tema bastante extenso, pero queremos que todos entiendan, desde los que ya son expertos en toda esta estrategia de guerra, como los que apenas empiezan. Rectificar la emoción es armar una gavilla, y esa gavilla
se presenta, la gavilla es el manojo de 7 espigas y se conoce como Sefirot, que es gavilla, y Omer, que son cuentas. La cuenta de las gavillas, Sefirot Omer, cuando se termine ese trabajo, llega a Shavuot, porque son 7 por 7, 49. Y Shavuot, entonces por eso se manifiestan las lenguas como de fuego sobre las cabezas, o sea, sobre el pensamiento de cada persona. Y allí es totalmente distinta. Y por eso, pues aparecen en la historia de Ruth. Se acostumbra a recordar esa historia porque se lee para el tiempo de Shavuot. Porque Ruth es la tatarabuela de David. Pero en esas alegorías, como los nombres no son nombres, sino el carácter, el estado de ser, entonces Ruth quiere decir amiga. ¿Amiga de qué? Amiga de la luz, amiga de la Torah, amiga de Elohim. Por eso Yeshua dijo, bueno, ustedes son mis discípulos, luego entonces ustedes son los hijos del Dios viviente, ustedes son mis discípulos y luego son mis amigos. Bueno, amigo es eso. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. De donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. La otra es Naomi, o placentera, por eso hay un placer de saber que lo tenemos todo y que todo lo que es carencia es falso, es mentira. Allí aparece la batalla con uno mismo para poder tener éxito en las batallas en el mundo exterior. Entonces, Noemí y Ruth están representadas con 2 panes que se presentan como primicia el día de Shavuot, pues los que conocen estas alegorías. Y 12 panes más por las 12 tribus. Entonces son rituales de conexión, porque esas 12 son las cualidades del alma. Entonces cuando vemos nosotros la aplicación, si Ruth es amiga, pero era moabita, Moab en hebreo se escribe con la letra Men, que vale 40, con la letra Bat, que vale 6, y con la letra Aleph, que vale 1, entonces 47, y con la letra Bab, que vale 2. Entonces, ¿cuánto nos da la suma? 49, Moab. Si yo no hago la reparación en los 49 días de la cuenta del Sefirot Omer, entonces vendría a ser como Orfa, la moabita, Orfa quiere decir como darle la espalda, como que yo no participo en eso, que regresó para las costumbres y las modas de los hijos de Moab. Entonces Orfa viene a ser la tatarabuela de Goliat y Ruth viene a ser la tatarabuela de David. Todos sabemos quién ganó la batalla, pero son alegorías. Goliat es el gigante que se aparece como deuda, como enfermedad, como cualquier cosa en el mundo externo, que me da la manera y la oportunidad de reparar algo en el mundo interior y enfrentármele a ese gigante con los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Entonces por eso David, aunque en talla, digamos que podemos decir en fuerza, en tamaño, era muy pequeño al lado de Goliat, en poder lo superaba las veces que quisiera. Entonces por eso hay que entender esas alegorías. La cuenta del Omer, cuando en el libro de Ruth, en el capítulo 2, verso 15, luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de manojos, y dejaréis para que recoja y no la reprendáis. ¿Qué quiere decir con eso? Que llega un inexperto en cosecha, pero quiere cosechar y tiene ese deseo. Viene un inexperto en guerra espiritual, pero quiere prosperar, quiere sanarse. Tiene un deseo y una confianza porque había declarado, ese pueblo será mi pueblo y ese Elohim que ellos siguen es mi Elohim, es mi Dios. Entonces, por eso, enseñar de qué se trata esta cuenta de las gavillas es tirarle el manojo. Recuerde que gavilla o manojo, en hebreo Sefirot, y Omer es la cuenta. Entonces, bueno, Sefirot Omer. Entonces, no tienen, esto no es que no lo diga la escritura ni el libro de Ruth. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Note, cebada, una efa. Trilló. ¿Qué es lo que hemos recogido?
Una efa de cebada es suficiente, porque es el talento que se puede multiplicar. Y entonces ese talento que se puede multiplicar trae redención. Y vino Boaz, el dueño de la viña, que por derecho legal, por Ruth haber sido viuda de Malión, el hijo de Naomí, y de Abimelech, que son alegorías, todos esos nombres tienen un simbolismo y un significado. Entonces vino a tomar el rescate, y de ahí viene Obed. Obed quiere decir obrero. O sea, aquí somos obreros de la vida, porque venimos de aquí. Y de Obed viene Isai. Isai quiere decir Ish, fuego, y Sal de la vida. Y ese Isai, pues de la simiente de Isai, vástago, Neser, se levantará y reposará sobre él 7 espíritus: espíritu de Elohim, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de poder, de consejo y de espíritu de temor reverente. Isaías 11, 1 en adelante. Bueno, eso es lo que estamos activando, avivando en este tiempo. David, el amoroso, es lo que hay que traer al mundo físico, moviéndose esos escuadrones. La palabra para escuadrón en hebreo es Maharajá. Maharajá, que de ahí viene de Merkabah. Pero Maharajá quiere decir esto, arreglo, o como montón, o militar, o batalla, o escuadrón. Viene de una raíz Maharak. Y Maharat quiere decir arreglo, disposición mental. Subrayemos ahí, si lo quieres buscar en el H4633 del diccionario Strong, lo puedes ubicar. Disposición mental. Si no tenemos la disposición de nuestra mente y de nuestro corazón, no vamos a poder ser partícipes de los ejércitos del Dios viviente, de los escuadrones del Dios viviente. Recuerde que todo se mueve por energía, por frecuencias, y esto es por afinidad de forma, y por eso quiere decir acomodar o aderezar. Bueno, valorar cómo vamos a ser partícipes de los ejércitos del Dios viviente si seguimos quejándonos de los dolores, de la situación del país, de la situación económica. Todo eso es lo que hay que dejar salir de la mente, porque ese principio o ese patrón mental nos va a bajar de nivel y no movemos los ejércitos celestiales, sino totalmente lo contrario, los ejércitos que nos despojan, que nos maltratan, que nos roban, que nos enferman. Entonces por eso viene el rey David y se viene a la batalla, a mirar la batalla, a llevarle algunas cosas a sus hermanos que estaban en batalla. Y estaba el paladín Goliat. Esa batalla entre David y Goliat es la batalla nuestra, entre el mundo físico, el gigante de la deuda, el gigante del cáncer, el gigante, qué sé yo, que te atemoriza y que cada vez que recibes un diagnóstico negativo se fortalece, y como recibimos no se puede, no ha llegado la medicina, no hay dinero, entonces nosotros nos vemos como langostas, como pequeños saltamontes, y el gigante se ve como gigante. Así como nosotros nos vemos, nos va a ver el gigante. Entonces cambió la percepción. David esto le dice, bueno, ese gigante no nos está desafiando a nosotros, lo que está desafiando a los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Ese gigante es gigante porque nosotros mismos le hemos dado el poder para que lo sea. Ese incircunciso, porque un gigante incircunciso es todo lo que se basa en el materialismo. Y un amoroso y un rey amoroso es todo aquello que se basa desde lo psicológico, emocional, espiritual, y toma control sobre lo físico. Entonces, bueno, él está pidiendo una oportunidad y lo llevan al rey, y el rey le dice que no porque está muy chico, porque está inexperto, pero él le cuenta lo que usted puede entender.
salía yo tras él y heríalos y los libraba de la boca, y se levantaban contra mí y yo les echaba mano de la quijada y los hería y los mataba. 1 Samuel 17:35. Eso le hacía a los osos, a los leones, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces está entendiendo el mundo espiritual. Y añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y le dijo a Saúl, a David: ve y Yahweh esté contigo. Ya ganó. No había ido a lo físico y ya había ganado desde lo espiritual. Y es por eso que todas las batallas las ganamos primero en nuestro ser interior. Si nos vamos a enfrentar a un gigante, primero hay que subir los niveles de conciencia. Hay que ir confiados. Hay que reparar, renovar el espíritu de la mente. Hay que pensar, sentir, decir y hacer dentro de nosotros como que si ya hubiéramos ganado la batalla. Cualquier área en nuestras vidas. Entonces, allí me hago un acto para la guerra. Tomad el censo o haced la cuenta de las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas, por sus padres. La cuenta de los nombres, todos varones por sus cabezas. Por sus cabezas, pero no es contar una cabeza, es qué es lo que tiene dentro de esa cabeza. ¿Qué idea hay allí? Si tiene la idea del gigante o tiene la idea del amoroso. Si tiene la idea del material o si tiene la idea del espiritual, o del carnal o del espiritual. Si está confiando en lo denso, en lo físico, o está confiando en lo energético, en lo espiritual. Y es por eso que llevamos esa confianza. Y los mayores de 20 años que quieren salir a la guerra, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén: Elishur, hijo de Serur. Bueno, y usted dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Rubén no es necesariamente un señor barbado y que tiene un hijo y que ahora es el... Rubén quiere decir, mira allí un hijo. Cuando tú te ves como hijo de Elohim, ya puedes mover esos ejércitos y estás enlistado. Entonces, por eso Yeshua viene primero curando al ciego. Y luego entonces, ¿qué más hace? Sanando al sordo. Por eso el segundo es Simeón, porque estos nombres no son nombres, sino esos intelectos divinos, o ni siquiera intelectos, sino el carácter de los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Los nombres son cualidades del alma. Las cualidades de los 12 discípulos del Mesías. Y por eso a Simón se le pone como base, como roca. Simón, Chimeón, es cuando uno oye la voz del Señor. Cuando uno ve y oye, entonces me hago uno con esa naturaleza. Por eso el tercero es de Judá, Naxón, hijo de Aminadab. Judá no es otro barbado que dice que él es judío y que ahora... No, Judá quiere decir adorar, hacerse uno con él. Me hago uno con el pensamiento y me hago uno con las palabras de Yeshua, con el pensamiento del Creador que se dio en el día de Shavuot o de Pentecostés, como lenguas de fuego. Entonces allí soy apto para la guerra, y así cada uno de esas tribus. Isaacar, el cuarto, la bandera de Isaacar es el emblema como de un asno, que es el trabajo duro, pero no en el mundo exterior, sino en mi interior. Zabulón, que su bandera, su estandarte es la mercadería, porque es un barco, y ese mercader pues lleva y trae, o sea, recibe y da. Entonces es unir el cielo con la tierra, porque del cielo viene
poder para que en la tierra se manifieste. Entonces cada uno de estos son cualidades del alma, no son necesariamente tribus, son escuadrones de los ejércitos. Ahora los hijos de José, Efraín y Manaché, Éfrata, Efraín y Manaché, la mansedumbre y la humildad, de poder tener esa unción de Joseph, que es el único que podía abrir los graneros en Egipto. Entonces llevamos esa unción como descendencia. Y entonces allí, ahora viene el que está a la mano derecha, Benjamín, 11, 11 de números. Benjamín es a la mano derecha, 1. Bueno, y es cuando a la mano derecha está la misericordia, cuando actuamos sobre la misericordia. Por eso son esto cualidades del alma, no son simplemente nombres. Dan, que es el legislador, cuando nosotros aplicamos las leyes. Asher, que es el aceite, la unción, que es como la comida kosher, la comida acta, obviamente que para el alma. Gad, el legislador, cuando nosotros legislamos con las leyes del Todopoderoso, cuando nos dice yo soy Yahweh que te saqué de la esclavitud de Egipto. Eso es una ley, no somos esclavos. Ya estamos fuera de esa esclavitud, porque ahora tenemos mente amplia. El Nectalí, su bandera es el emblema de una gacela, entonces hay que hacerlo rápido como la gacela, no dejar para mañana lo que hoy podemos hacer. Y entonces estos eran los nombrados de entre las congregaciones príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. 1:16 de Babimbar o números. ¿De qué nos sirve todo esto? Si no lo aplicamos a la vida práctica, a la vida diaria, simplemente nos queda allí como información, pero queremos llevarlo al mundo de la acción, cuando sabemos que ese reseteo mental, que ahora lo vemos en un reseteo económico, en el mundo está colapsado porque las bolsas y todo esto que subió, que bajó el dólar, que los negocios, que los chinos, que los americanos, que todo eso nos dice un espejo de lo que nos está sucediendo. Por nada estéis temerosos, porque esos gigantes, esos Goliat del mundo exterior, vienen a ser como nada cuando nosotros rectificamos el mundo interior. Por nada estéis temerosos es cuando uno sabe que no es cuerpo, ni mente, ni emoción, que es energía, y que esa energía le da fuerza según el carácter, y ahora tenemos el carácter conforme al carácter del Creador, amoroso, misericordioso. Y es allí donde podemos no solamente transformar o curar una enfermedad o salir de alguna situación difícil, sino ponernos por encima de toda circunstancia y de toda situación, moviendo los ejércitos de el Elohim viviente. Buenas noches, Laila Tot. Nos vemos luego.